continuación, les presento a Enrique Rojano, de Equipos Médicos Vizcarra, que nos va a platicar acerca del rol de los paquetes de acción preventiva en las infecciones. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradezco muchísimo el apoyo en el proceso, estar aquí platicando un ratito con ustedes. Y bueno, quiero comentarles que estos 45 minutos prácticamente serían parte de una breve charla, una charla entre amigos que vamos a hacer de manera dinámica en el proceso para hablar un poquito acerca de las PAPs. ¿Qué son las PAPs realmente para nosotros? Los paquetes de acciones preventivas a nivel internacional, a nivel mundial, son prácticamente el día de hoy una pauta de cotejo. Y esto tiene una historia larguísima en todo el planeta. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Y bueno, quisiera comenzar con lo siguiente. Si ustedes pueden observar lo que está ocurriendo en este momento, aquí prácticamente en la diapositiva, en lo que ustedes leen en este texto, en los próximos 30 segundos en todo el planeta, prácticamente se habrán instalado más de 10 dispositivos. Y estos dispositivos alrededor del planeta, lamentablemente 5 de ellos, que es la mitad, quizá no cuenta con un PAP o un paquete de acción preventiva. Y esto es la importancia donde radica y de aquí partimos en nuestra charla. Bien, entonces, esta parte, este breve contenido, vamos a hacerlo en 5 puntos muy sencillos, de los cuales de manera específica vamos a hablar primero de dónde venimos, o sea, el antecedente del paquete de acción preventiva o PAP. Posteriormente de ello, vamos a hablar dónde estamos con las PAPs, o sea, qué es lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. El tercer punto, dónde vamos y cuál es el futuro de los medios invasivos. Y por supuesto, conclusiones y recomendaciones. Bien, en base a ello entonces vamos a hacer un recorrido muy breve en el proceso y quiero comentarles lo siguiente. Primer punto y el más importante, ¿de dónde venimos con este antecedente? Bien, en este antecedente tenemos un punto clave que quiero comentar y esto es importantísimo en el proceso. Recordemos que todo aquello que no se mide en magnitud en el proceso es susceptible de no impactar y lamentablemente el transcurso del tiempo se vuelve una costumbre y fracasa. Y esto es importante que todos lo conozcamos por 2 razones. Porque las PAPs, de alguna forma o de otra, llegan a implantar un sistema de seguridad en el paciente, pero lo más importante, permite una serie de acciones unificadas que vamos a comentar un ratito más, las cuales, de manera regular, necesitan siempre tener siempre un cotejo y una unificación en la uniformidad del mismo. Entonces, bajo esta premisa, seguimos adelante y realmente, ¿qué es una PAP como tal? Es una herramienta que tiene un parámetro específicamente bien clarificado y que en algún momento tiene una cantidad de elementos con una robustez científica. Esto le permite de manera específica hacer que de manera regular se reproduzca y se reproduzca de manera constante. Y esto obviamente hace que cuando se aplica en forma simultánea se continúe y se logre realmente un resultado que por sí mismo nos evita un proceso importantísimo que es una infección intrahospitalaria. Dado y conocido este punto, entonces, quisiera comentar, si ustedes ven ahí arriba, esto es un trabajo en equipo, realmente. Entonces, un concepto de un paquete de medidas preventivas, un care bundle, de alguna forma llamada, esto no es un concepto nuevo. Esto permea desde el año 2005-2007 a nivel internacional y en la Universidad de Valparaíso en Chile, prácticamente comienzan los hermanos latinos a hacer el proceso de unificación de criterios y esto permite de alguna manera que se aplique un grupo de mejores prácticas de prevención y a su vez una realización en conjunto de manera constante y haga que de alguna forma u otra estas PAPs permeen en todo el país y en todo el planeta. Bien, si ustedes pueden observar entonces, esto es como el punto de partida en el segundo equidistante. Prácticamente definiendo qué es una infección intrahospitalaria o una infección asociada a la atención a la salud. De manera regular, nosotros sabemos muy bien que este tipo de acciones regulan, cambian y hacen que el proceso de alguna forma o de otra termine por permear en todo el hospital. Pero si evitamos una infección, evitamos muchas cosas más. Es importante conocer que una larga estancia, un proceso prolongado de la misma, genera no solamente procesos en la atención de un paciente, sino también visto desde el punto de vista económico, genera gastos, inversión y dinero. Y esto creo que es importante que conozcamos, entendamos el proceso y dejemos de lado obviamente esta situación y tengamos una unificación de criterios. Bien, ahora, antes de avanzar en lo que vamos a terminar por recorrer, recordemos 2 cosas. Realmente, ¿cuál es el objetivo de la inserción de un medio invasivo como una sonda urinaria o un catéter urinario? Lo más importante es lo siguiente. Es necesario recordar
que en muchas ocasiones estos son medios básicamente de vaciado, permanencia, de recolección, de cuantificación, incluso como un medio invasivo regulado, permite el vaciamiento de la vejiga, pero también de alguna manera ayuda en el proceso de recolección de la orina para variables médicas. Ahora, ¿por qué la importancia de este asunto? Bien, si ustedes se pueden dar cuenta, las infecciones de vías urinarias en catéter urinario son principalmente una causa a nivel mundial, que es la cuarta en ocasión. Y de alguna manera, en el año 2015, la ROVE, la Red Oficial de Vigilancia Epidemiológica en México, reporta prácticamente cerca de 7,000 casos. Entonces, creo que es importante que entendamos que no podemos sobreestimar este proceso y cómo una PAP de manera regular nos permite hacer que la asociación sea impresionantemente puntual. Bien, en base a ello, ¿qué tenemos que hacer a partir de este proceso? Tenemos que homologar, instrumentar y monitorear. Y esto hace que se logre una uniformidad en el proceso. Esto es importante. ¿Y por qué lo menciono? Haciendo una breve parafernalia en el proceso. Si nosotros entendemos que hacer una unificación, una homologación, nos permite realmente hablar el mismo idioma. En este momento, la unificación por normas oficiales mexicanas, incluso por ISO a nivel internacional, permite que todos, en cualquier parte de México o del planeta, podamos conocer los instrumentos de recolección y que sean los mismos en todas partes. Bien, él, ella o cualquiera en esta sala puede hacer una recolección de orina o puede hacer la colocación de un medio invasivo en un sonda urinaria. Sin embargo, es importantísimo que esto sea lo mismo para todos. Es importante que logremos entender que el mismo idioma permea y el mismo idioma va a permitir que de alguna forma o de otra logremos tener una unificación de criterios. Ahora, ya conocido esto, les voy a presentar una PAP. ¿Sí? Creo de manera importante que podemos hacer obviamente una unificación en el proceso y podemos encontrar lo siguiente. Si ustedes pueden ver de manera regular el proceso, prácticamente esta PAP o este paquete de acción preventiva nos permite hacer varias cosas. Lo más importante, si esto, claro, esto creo que podemos contemplar en varias cuestiones y sobre todo lo más importante acerca de esto. Si se dan cuenta, la PAP tiene 3 apartados. El primero, y el más importante, la identificación del paciente y la medida de seguridad en la inserción. Posteriormente, el mantenimiento del medio invasivo y a lo último, la verificación del proceso del cuidado del mismo y el criterio del cumplimiento de los estándares. Este pequeño pedazo de papel que circula por el hospital en varios lugares y que para un paciente es prácticamente parte de su expediente, permite hacer varias cosas. Lo primero y lo más importante, tener un registro adecuado de las acciones del mismo. Y 2, y esto creo que no debemos de olvidarlo, siempre se dice que toda infección es prevenible hasta cierto punto. Sin embargo, esto permite un actuar diligente y esto también para todos nosotros asegura la calidad del proceso, pero también al personal de salud le permite tener la certeza de que en algún punto sus acciones serán registradas al 100%. Y esas acciones permiten en algún momento también demostrar que el proceso se hizo y se hizo adecuadamente. Creo que tenemos que entender esa parte y esa parte obviamente la podemos diferenciar y la podemos compartir con el resto del personal. No es sencillo porque realmente la instalación de un paquete de acción preventiva implica una serie de acciones, pero quizá me puedan decir, oye Enrique, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Esto tiene años circulando a nivel de todo el mundo. Y este artículo que, bueno, a mí me gusta muchísimo platicar siempre en los prompter y hacer unas pantallas para que ustedes las vean. Si alguien desea este material, por favor, está a disposición de ustedes. Lo traigo en las diapositivas y aparte en una memoria. Esto es una excelente revisión sistemática de aproximadamente más de 30 años de trabajo y de unificación de criterios para los paquetes de acciones preventivas. Esto, que publica obviamente el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, es una publicación que se extracta de DeLong. Y en DeLong nos habla justamente de esto. Cómo ya desde 1980 a nivel internacional existía una serie de criterios básicos que permiten hacer una diferenciación de esto y sobre todo, recordemos algo, la unificación de las mismas. La unificación es fundamental por 2 razones. Recordemos que la primera y la más importante, el proceso de calidad debe hablarse en todos los mismos idiomas para una sola persona.
y que cualquier persona que aplique o implique un medio invasivo siga los mismos pasos en cualquier región del planeta. Y 2, recordemos, aquí lo más importante es la situación de trabajar por la calidad y la seguridad del paciente. El paciente merece en algún momento siempre tener las mejores herramientas de unificación. Y si realmente conocemos cómo se hace el proceso, por una persona o por 1000, esto le da una robustez científica y le permite hacer un experimento o un hecho reproducible 1001 veces más. Y esto obviamente le da la mayor certeza y la seguridad para que el paciente tenga una atención de calidad y la más adecuada. Quiero compartirles que esto no solamente es en América, por supuesto. En Europa, la Sociedad Española, en el año 2005, obviamente pues también hace su incursión. Y hay una serie de terminologías que se manejan también que van permeando todo el planeta. Y miren, esto ahora de nuestro México. Bien, si ustedes recuerdan un poquito acerca del sistema de SICalidad, los que están en medio del proceso y en el ambiente hospitalario recordarán un poco que en el año 2005 y 2006, prácticamente con el doctor Fernández Lezana, esto comienza a permear en ciertas plataformas. Y SICalidad es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo que permite a nivel internacional hacer una serie de parámetros de medición, y en México se adopta este sistema que hasta el día de hoy permanece en monitoreo constante y le da obviamente una robustez a la atención hospitalaria. Pero la pregunta sería, ¿esto se aplica en todo el país? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Sin embargo, creo que aquí tenemos que entender dos cosas igual. La primera, a veces es necesario insistir en el proceso de implicación y aplicación de la misma. Y la segunda, si esto se hiciera bien siempre en la primera, obviamente, quizá las siguientes acciones prácticamente estarían cumplidas. Entonces, esto es regresar e insistir en el proceso y revisar con detenimiento lo que está ocurriendo. Fíjense bien en lo siguiente. Recordemos que todas las pautas básicas de acción y de seguridad se basan siempre de manera regular en algo muy importante. Siempre la higiene de manos permea en todos los sentidos y de alguna forma o de otra, justamente esta acción de higiene de manos también está en catéter urinario. Siempre en las PAPs, de manera regular, el primer punto que se coloca en cualquier medio invasivo es justamente eso, o sea, la utilización de la higiene de manos. Fundamental, una base en el proceso y que no debemos olvidar jamás. Esto, recordemos que lo hizo de Bellingham y cómo la Organización Mundial de la Salud lo hace suyo, obviamente, y de alguna forma lo permea a todo el planeta. Entonces, no olvidemos que esto es una acción básica y fundamental. Y bueno, creo que no queda ninguna duda que los sistemas de salud en México, todos se unifican y cada uno hace adecuaciones para su propia necesidad. ¿Qué se necesita en este punto? Un conjunto de normas robustas que le permitan hacer una vigilancia epidemiológica adecuada a la persona y por ende obviamente se establezca llevando una identificación a través de ciertos procesos que le den estrategias fuertes, estrategias robustas que hagan una reducción de las infecciones en los pacientes. Creo que hasta aquí tenemos bien visto que realmente el proceso permea, cambia, se genera, se instala, pero recordemos dos cosas, y esto nos hace regresar al primer punto de la charla. Todo aquello que no se mide, muchachos, lamentablemente no conocemos susceptibilidad de impacto. Y es importante entender que aquí, en esta situación, entra una serie de parámetros de medición que se requiere una necesidad propia en el servicio. Es importante entender que aquí nacen algunos indicadores de calidad y seguridad. Esos indicadores miden y le permiten justamente al proceso, 1, mejorar, 2, posiblemente en algún momento restaurar y reinventarse, y 3, en muchas ocasiones recordemos que los indicadores, los cuales se encuentran en verde en muchas ocasiones, son buenos. ¿Quién no quiere un indicador en verde? Sin embargo, recuerden que un indicador, el cual lamentablemente no se toca en un tiempo, es un indicador que realmente ya no funciona. Tenemos que revisar indicadores. Entonces, esta parte vamos a pasar prácticamente a la segunda parte de la charla. Bien, y la pregunta sería, ¿dónde estamos en las acciones preventivas en el tracto urinario? Y aquí arrancamos el segundo segmento de estos 5. Esto que yo les voy a mostrar, recuerden que se dice a nivel internacional y en México no es la excepción.
El desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de la misma. Y esto, obviamente, en base a estas situaciones, en el año 2017 existe ya en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de obligatoriedad, donde la cual existe una implementación para que todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud se agreguen, se sumen y participen de manera específica en todas las acciones esenciales de seguridad del paciente. Muchachos, no hay un hospital el día de hoy a 6, 3, 9 o 12 años de la publicación, la cual después del 2017 no esté de alguna forma o de otra involucrada con las cuestiones de calidad. Pero, importante, el traje siempre es a la medida, estarán de acuerdo conmigo en este punto. ¿Por qué razón? Porque realmente no es lo mismo trabajar en una ciudad que en un medio rural, donde la situación de la infinidad del recurso es siempre un requerimiento específico. Es importante entender que no es un traje hecho para todos de uniformidad. Tenemos que hacer adecuaciones para cada persona y aquí particularmente cada institución y cada establecimiento en salud tiene requerimientos diferentes. Entonces, tenemos que recordar esa parte siempre. Y esto, muchachos, es un collage que siempre me gusta hacer algunas adecuaciones y enumeraciones. Si ustedes se pueden dar cuenta en el extremo izquierdo, cómo cada y todo uno de ellos tiene una implicación distinta y prácticamente desde la publicación del manual de la ROBE, después en las infecciones intrahospitalarias, esto obviamente que es la generación del cumplimiento en la guía y después que es el último y que es justamente donde se desprende esta plática en la adecuación en México. Es justamente el manual para la implementación de estos paquetes de acciones preventivas. Vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Si ustedes pueden observar, prácticamente todos y cada uno de ellos tiene una conjunción y es una adecuación. Es una adecuación para el requerimiento de nuestro país. Bien, sin embargo, esto obviamente no hace que se demerite la calidad en el proceso. La adecuación para México tiene estándares muy elevados también y la elevación de los estándares obviamente implica mayor seguridad para el paciente. Si ustedes pueden observar lo que estamos platicando en esto, este pronter publicado en el año 2006 en Medicine nos hace entender dos cosas. Uno, lo más importante, y esto quiero que lo vean con detenimiento, se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, como prácticamente una serie de acciones en pacientes críticos donde existe una lista de cotejo y verificación para el mantenimiento de un medio invasivo, le permite de manera soslayada hacer que en un estudio cuasi experimental las acciones preventivas permeen, y esto observen la siguiente gráfica, cómo de alguna forma o de otra el índice o la tasa de infecciones, vean por favor lo que se encuentra en el eje de las X y de las Y. Si ustedes ven de manera vertical, se encuentra la tasa prácticamente por 1000 días uso catéter. Y si ustedes pueden ver de este lado, por favor, vean cómo desde el punto de medición prácticamente en el año 2006, aquí donde comienza y estaba entre 10 o 20 IAs o infecciones intrahospitalarias por cada 1000 días de uso de estancia, en este caso de catéter urinario, después de la instalación de los paquetes, vean cómo la línea basal en la tasa va descendiendo. Y miren ustedes qué es lo que ocurre prácticamente a 6 y después a 10 años de la implicación del paquete. Las IAs siguen permaneciendo, están presentes, pero recordemos algo, esto es propio del ser humano. El ser humano está hecho de proteína y cuando lo digo parafraseando y haciendo un poco una broma, porque realmente si no existe una infección, obviamente hay dos cosas. Ese hospital o está cerrado o realmente no está reportando. Entonces, infecciones siempre van a existir, pero tenemos que entender dos cosas, que sean las menos y las menos graves en todo el proceso. Y lo más importante, siempre la terminología en el proceso de la implicación y la existencia de un germen causal, es importantísimo hacer patrones de reconocimiento microbiológico. Esto, si ustedes se pueden dar cuenta, seleccioné el artículo de Medicine, creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo un paquete de acciones preventivas en el tracto urinario realmente pueden llegar a una historia de éxito. Entonces, estos puntos de dispersión pues son infecciones que se encuentran sueltas en algún momento, sin embargo, la línea regular nos marca una incidencia a la baja. Bien, ahora, vean cómo, y tengo muchísimos compañeros y amigos en enfermería,
el equipo que colabora con nosotros todos los días en el hospital lo tiene muy bien entendido, ¿sí? Y no solamente en vigilancia epidemiológica, sino también en toda la situación de la operatividad. Vean algo, cómo realmente la revista británica de enfermería hace una publicación de una auditoría asociada a un catéter, pero aquí se va a cruzar ya la modernidad en algún momento con lo que hoy está ocurriendo a nivel internacional. Vean lo siguiente, la CDC no se queda atrás. Y hay algo interesantísimo, si ustedes pueden observar, si ustedes toman un consenso internacional en cualquier punto, pueden observar dos cosas. Muchos de ellos se publican en los años 2006, 7, 9, y de repente cuando entramos a buscar, obviamente, la última actualización, mucha gente puede pensar que no han cambiado los criterios, pero no es así. Realmente después de la publicación recuerden que necesitamos realmente mejoras sustanciales o transformaciones de ende en el documento para que se pueda hacer una nueva versión. Es como la metrología. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente la CDC después de la publicación hace una injerencia y cada año hay ajustes. Si ustedes descargan las guías incluso de Isolation Guidelines en CDC, pueden observar cómo en algún momento hay adecuaciones y actualizaciones en el documento. Sin embargo, los años de expedición siguen siendo los mismos, 7, 8 o 9. Bien, miren ustedes ahora, y esto me parece muy interesante, cómo en algún momento no solamente esto ocurre pues en Europa y en América, obviamente Asia no se queda atrás, y en algún momento hay algo que a mí siempre me llama la atención. No es una casualidad, ¿están de acuerdo? Bien, enfermería incluso en México, después de la publicación del proceso de calidad, empodera el tracto urinario en el proceso y hace realmente que sí calidad en el indicador justamente de vías urinarias sea enfermería quien lidere esta parte. Bien, entonces, eso es algo muy cierto y tenemos que entender dos cosas. En el perfilograma del puesto de enfermería siempre, en las funciones que encontramos, prácticamente el tracto urinario es una de las acciones básicas de seguridad, pero implica obviamente un control de calidad estricto. Entonces es indispensable entender que toda investigación que se lleva a cabo a nivel internacional no requiere de costosos aditamentos, ni tampoco millones y millones en ciencia. Esto, si ustedes se pueden dar cuenta, con la implicación, con el cuidado y con un diseño a priori adecuado, simple y sencillamente las herramientas que tenemos todos los días pueden hacer lo siguiente, que un laboratorio vivo, como lo es prácticamente un hospital, haga que el laboratorio poblacional florezca y ese florecimiento permite de alguna forma o de otra hacer que esto vaya creciendo en relación a los estándares. Ven ustedes, por favor, en esta diapositiva, esta evaluación de una lista de verificación impulsada igual por enfermería y basada en evidencia para prevenir infecciones del tracto urinario. Creo que es interesante que entendamos dos cosas también y me detengo unos segundos a platicar un poco de esto. Si ustedes se dan cuenta, las infecciones existen en todo el hospital, pero hay un punto importantísimo donde existe un mayor número de medios invasivos instalados. Y en lugares como las terapias intensivas, prácticamente son sitios donde existe 2, 3, 4 o la implementación de los 4 medios invasivos más grandes que se vigilan a nivel internacional. Es importante entender que la terapia es un punto de vigilancia importantísimo, donde nosotros tenemos que hacer una vigilancia un día sí y el otro también, ¿sí? Entonces, no lo olviden. ¿Por qué razón? Porque realmente en este punto las terapias intensivas, sea niños, bebés, adultos, terapia intensiva metabólica, coronaria, trasplantes, todas ellas tienen implicaciones distintas, pero todas convergen en un punto. El número de medios invasivos que se encuentran colocados para un paciente aumenta exponencialmente. Y entre menores tiempos de estancia tengamos, obviamente, también los medios invasivos van haciendo su labor. Entonces, hay dos cosas que tenemos que recordar, y esto lo voy a decir en los siguientes puntos. Aquí, muchachos, concluimos prácticamente con la segunda parte de la charla. Y ustedes se dan cuenta, esta conjunción de esfuerzos multidisciplinarios hace justamente que en el año 2019 México tenga ya por sí solo, en este esfuerzo conjunto del Sistema Nacional de Salud y la sociedad civil, justo esto,
este documento para la implementación de los paquetes de acciones preventivas. ¿Perfectible? Sí, lo es. De hecho, yo lo comentaba con nuestra querida maestra y amiga, la doctora Grajales, en algún momento, y en algún punto igual. Siempre hemos comentado cómo realmente todo mundo en conjunción, Misael lo hizo, Juanita Salazar por parte del ISSSTE, Óscar Flores, todos ellos se conjuntan y hacen en algún momento que esto se vuelva una realidad. Bien, es importante que conozcamos estos documentos. ¿Por qué razón? Porque, muchachos, estos documentos son el fruto del trabajo donde en algún momento cientos de horas trabajo hombre se conjuntan para darnos un producto final. Este punto se encuentra ya en los hospitales. Y los hospitales, obviamente, en salud como tal, a nivel Sistema Nacional de Salud Pública, no tienen ninguna situación de contraindicación. Al contrario, el día de hoy prácticamente todos se encuentran inmersos en ello. Y es importante entender que este documento es un parteaguas de unificación y es justamente lo que nos lleva al punto de partida en la segunda diapositiva. Recuerdan, hay que homologar y unificar criterios para hacer justamente que las personas hablen todos el mismo idioma. Bien, ahora, pues prácticamente hay que recordar dos cosas. Y esto lo dice en un issue, ¿sí? Incluso, si se dan cuenta, en algunas diapositivas todavía coloqué la nomenclatura de infección nosocomial. ¿Por qué razón? Porque lo tomo directamente desde este punto del Joint Commission en el año 2006. Habla de safety y seguridad del paciente. El éxito de un care bundle o de un paquete de acciones preventivas radica en dos cosas. Prácticamente se aplican medidas de prevención que se basan en robusta evidencia científica, ¿sí? Y eso obviamente lo hace siempre de manera simultánea y uniforme. Bien, tenemos 4 criterios prácticamente cumplidos en un punto: uniformidad, magnitud, medición, supervisión, y vamos ahora con la parte de la innovación. Es importante entender que después de controlar, implicar, instalar, tenemos que medir y después de ello tenemos que hacer innovación, cambiar, porque recordemos obviamente que esto no es estático, es dinámico y el dinamismo le permite justamente a estos indicadores avanzar en el tiempo para hacer una mejor medición. Bien, y cierro en esta parte de la charla mostrándoles justamente una vez más la revista de enfermería del Mexicano del Seguro Social del Instituto y cómo una estrategia de educación para prevención de infección de vías urinarias hace justamente que esto dé la pauta para seguir adelante y la instalación sea una realidad. Y la tercera parte de la charla, ya casi nos vamos, es a dónde vamos realmente hoy con los paquetes de acciones preventivas en el tracto urinario. Y esto nos hace preguntarnos, nos hace voltear hacia adelante y después hacia atrás para darnos cuenta realmente que hemos avanzado y caminado en un mismo trecho. Sin embargo, vean lo siguiente. Este año, prácticamente a finales del mes de julio, se hace pues lo que sería prácticamente la Conferencia Internacional de Seguridad del Paciente. En el mes de julio nos habla de manera muy específica de lo siguiente: cómo a nivel internacional todos los esfuerzos se conjuntan, divergen, pero convergen en una sola situación: la seguridad del paciente. Y creo que esto el día de hoy no queda duda realmente que un paquete de acciones preventivas es realmente una estrategia la cual está al alcance de todos, pero lo más importante, es una estrategia de medición unificada que debe de aplicarse a nivel internacional para evitar que esto tenga implicaciones posteriormente para el beneficio del paciente. Ahora sí, ¿qué es lo que viene, muchachos? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos años a nivel internacional? Y esto nos interesa mucho porque ya hay nuevas tecnologías a lo largo del planeta. Esto que están ustedes observando, por favor, vean con detenimiento cómo prácticamente en la publicación que se hace a finales, en este caso del mes de mayo y junio, nos habla ya de tecnología alrededor de la utilización de un catéter con materiales nuevos que permiten justamente hacer en algún momento la liberación de metales nobles dentro de las sondas urinarias o de los catéteres urinarios. Ahora, miren ustedes más o menos la forma del funcionamiento. Esto me parece algo maravilloso. El gradiente de concentración de una sonda al momento de entrar posteriormente al meato le permite incluso también hacer que en algún punto la implicación de un medicamento, de un fármaco antimicrobiano, pueda de manera regular
estar presente de manera específica y cómo después del gradiente de concentración, al momento de insuflar nuestro balón, la liberación o ese release de manera regular para el fármaco se haga permanente. Creo que estamos, muchachos, ante una serie de innovaciones impresionantes, las cuales todas convergen siempre en el beneficio del paciente. Y esto me parece particularmente muy sensato. ¿Por qué razón? Porque después de los libres de parabencenos, después del libre de látex, creo que estas mejoras siempre benefician de alguna forma o de otra el proceso de la instalación y el mantenimiento. Pero a veces tenemos que voltear los ojos no solamente al mantenimiento. Recordemos que existen dispositivos también de utilización frecuente, los cuales permiten la inserción segura. Y aquí es donde de alguna forma o de otra, prácticamente el cateterismo siempre obligado permite que la lidocaína y la clorhexidina se conjunten en algún punto. Y esto hace justamente que haya dispositivos de seguridad, los cuales se encuentran prácticamente permeados y que existen ya en México. Esto nos permite obviamente un margen de seguridad, específicamente hablando, donde es un producto anestésico, antiséptico y que puede permear no solo en el tracto urinario, nos puede ayudar de manera específica en muchas cosas. Y recuerden algo muy importante, prácticamente son situaciones inocuas, 100% estériles. Entendamos algo, y esto es un punto importantísimo, pequeñas dosis, obviamente en algún momento de estos fármacos, permiten una manipulación más estricta y obviamente una manipulación por monodosis también permite en algún momento que haya una reducción específicamente del riesgo de contaminación y contaminación cruzada. Bien, vamos a concluir con esta tercera parte y bueno, este estudio multicéntrico nos hace justamente entender que hay más cosas alrededor. Sin embargo, muchachos, el destino nos alcanza y vamos a llegar a las conclusiones. Bien, las conclusiones en este punto 4 son muchas, pero siempre tenemos que recapitular 4 o 5 de ellas. 1. Es indiscutible que un paquete de acciones preventivas es una herramienta fundamental en la calidad y seguridad del paciente. Creo que el día de hoy no tenemos ninguna duda de esto. Luego, primero instaure su sistema de recolección de datos y después tenemos que hacer algo muy importante. No se confíen siempre del personal operativo en el proceso. A veces, muchas ocasiones tenemos que supervisar el proceso con jefes de servicio o en el lugar operativamente para ver realmente que se cumpla un proceso de verificación y no llenar una hoja que se vuelve monótona simplemente por dar un proceso de llenado. Tercero, y esto creo que todo el mundo va a sonreír, nunca dejen nada por entendido, ¿sí? Verifique realmente que la gente entendió o comprendió, ¿sí? Que nos supimos explicar de manera específica, de manera correcta, y aquí, si no lo especificamos bien o no lo explicamos bien, muchachos, volvamos a explicarlo de nueva cuenta. Supervise y delegue. Nunca es bueno absorber todo el trabajo. ¿Por qué razón? Porque un solo personaje naufraga en su momento determinado en toda esta parafernalia y la atención requiere muchos copartícipes. Y lo más importante, participe de forma constante en la revisión de indicadores e intercambie información. Mida, compárense entre pares, entre hospitales, entre establecimientos de salud y sobre todo analice sus logros de manera muy concreta y siempre de forma positiva. Bien, no todo es malo en nuestros hospitales. Tenemos claros oscuros, es cierto. Sin embargo, hay logros importantísimos y es tan importante un hospital privado como uno público. Los recursos son distintos, es cierto. Sin embargo, recuerden que trabajamos con las mismas acciones preventivas. Son las mismas en todo a nivel internacional. Bien. Y por último, algunas recomendaciones. Las recomendaciones que específicamente podría hacerles son las siguientes. Hay que adaptarse, ¿sí? Esta adaptación es imprescindible en la era digital. Actualización continua acorde a la normatividad vigente y en ese contexto laboral de estos pacientes. Y, muchachos, recuerden, revisión de indicadores basados en la necesidad del paciente y procesos efectivos. Esto es algo que a lo mejor causa un poco de escozor, pero trabajemos para el paciente, no para el número, no solo para alcanzar una meta. Es importantísimo recordar ese punto.
hay que generar pautas de conocimiento que permitan en algún momento hacer que nosotros nos volvamos un laboratorio poblacional ferviente, creciente, floreciente. Y este laboratorio poblacional puede de alguna forma dar frutos y esto específicamente le permita a esta sociedad en ese punto crecer exponencialmente hacia un conocimiento generado. Y por último, participar en la medida de lo posible en programas universitarios de enseñanza que generen confianza hacia el educando. Recordemos que los 3 puntales de la educación son básicos, sin embargo, el día de hoy es importante que la gente en formación conozca las cosas y las conozca adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones no existen programas adecuados de enseñanza y a veces los muchachos van caminando por la vida y necesitan realmente una asesoría adecuada. Seamos sinceros, replanteémonos, seamos sinceros, reinventémonos, seamos muy fehacientes en este punto y sinceros con nosotros mismos. Realmente no todo es malo, sin embargo tenemos mucho por avanzar. Hoy día tenemos una universidad de calidad, la cual está en un punto de florecimiento y también de consolidación. Bien, por favor, no cesen sus esfuerzos. Y recuerden que esto es como una piscina, y se lo digo a mi gente casi todo el tiempo. A veces la vigilancia de infecciones intrahospitalarias es extenuante, es agotadora por sí sola. Sin embargo, hay que terminar, respirar, regresar. A veces hay que dejar todo atrás, ¿sí? Para que nos riemos un poco y después al día siguiente regresemos con los mismos bríos. Sí, por favor, no decaigan en el esfuerzo de hacer la vigilancia epidemiológica y lo más importante, creo que si logramos entender la pasión y el beneficio que esto produce para la gente al cual atendemos, nos dará siempre algo muy importante. Elige un buen trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar nunca un día más en tu vida. Muchachos, creo que con esto me despido. Son mis redes sociales, obviamente en algún momento para el seguimiento de las mismas. Traigo los documentos, si alguien desea, por favor, lo que vimos aquí en esta exposición, esta charla breve entre amigos. Si alguien tiene el interés, por favor, con todo el gusto. Creo que tenemos ya el siguiente ponente en puerta. Sin embargo, bueno, si no alcanzamos a hacerlo aquí, por favor, me paro de este lado. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puedo hacer más amplia su duda. Es una broma. Bien, muchísimas gracias por su atención y bueno, pues muy agradecidos con el proceso, encantado de estar con ustedes y espero volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.